Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos directamente a nuestras escrituras. Vamos directamente a la palabra de nuestro Señor, que en esta mañana estoy totalmente seguro que trae consejo para todos, absolutamente para todos y cada uno de nosotros. Pues la palabra dejó claro el Señor que es útil en muchas maneras, pero esencialmente para que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Así es que yo te diría, dispón tu corazón, dispón tu pensamiento, porque hoy el Señor tiene palabra para ti. Vamos a el libro de Hechos de los Apóstoles, dando continuidad a donde hemos avanzado. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5. Y el día de hoy vamos a estar leyendo de los versículos 12 a 21. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5, versículos 12 a versículo 21. Y dice la palabra de nuestro Señor. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Amado Señor, grande es tu presencia. Y mayor, Señor, es tu misericordia para cada uno de nosotros. Tu paciencia ha sido desmedida. Y estoy totalmente seguro que es por amor, pues tú no quieres que ninguno se pierda. Ese es tu anhelo, Señor, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas también has dejado en nuestras manos herramientas preciadas, medios de gracia, disciplinas espirituales, para que cada uno de nosotros, a través de ellas, seamos cada vez más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Por ello, Señor, el día de hoy, háblanos a cada uno de nosotros. No solamente permitas que sea mostrada nuestra falta, nuestra transgresión, sino que también, Señor, el día de hoy salgamos con gozo al saber que tenemos herramientas que has dejado a nuestro alcance para incentivarnos a caminar en santidad conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres disciplinados, que aún sin ganas caminemos sobre aquellas herramientas y hagamos uso de ellas, sabiendo que tú las has diseñado para nuestro bien, pero lo más importante es que son para salvación. Pues claramente has dejado escrito que el que creyere y fuere bautizado será salvo,
Mas también escrito está que el que no creyere, ese será condenado. Extiende misericordia una vez más en esta mañana a través de tu palabra. Hoy te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen sus lugares, por favor, hermanos. Jesucristo diría durante su ministerio terrenal: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Y así es. Lo que nosotros comenzamos a ver a través del libro de Hechos de los Apóstoles es la realidad que no se puede contradecir, y en verdad podemos identificar cómo es que el reino de los cielos había comenzado su instauración a través de las evidencias. Pastor, ¿cómo puede saber y cómo puede asegurar que el reino de los cielos había comenzado a instaurarse? La realidad, hermanos, es que podemos identificar que con la venida de Jesucristo, con su muerte, con su resurrección, con el día de Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo, más de 1000 profecías se habían cumplido ya. Las señales mesiánicas acumuladas por cientos de años, las señales de sanidad, las señales de restauración, las señales de liberación, ahora se habían cumplido. Es imposible, es totalmente imposible pensar que cada una de ellas hayan sido orquestadas premeditadamente para poder ejemplificar y simular que el reino había llegado. No, hermano, estamos ante la total e inminente instauración del reino de Dios. Aquello por lo cual habían clamado cientos de hombres, profetas, incluso hombres que dieron su vida. Y ahora todo aquello por lo cual habían estado esperando era una total realidad. Lo que comenzamos a ver a través de este texto es que a través de la mano de los apóstoles, Dios está confirmando que las buenas nuevas, el evangelio, las noticias de salvación, ahora son una realidad. Sin embargo, por más de 1500 años, esos hombres que habían esperado, ahora lo veían hecho una realidad. La pregunta totalmente directa es: ¿cómo? ¿Cómo es que vas a reaccionar por eso que has esperado cientos de años y que ahora delante de tus ojos es una realidad? Lo que nosotros veremos el día de hoy es que, lejos de lo que pudiéramos pensar, no todos reaccionaron de la manera que probablemente debieron de haberlo hecho. Y delante de la llegada del evangelio, nosotros encontramos el día de hoy, a la luz de este texto, al menos 3 actitudes, 3 maneras en las cuales un corazón responde delante del evangelio. La primera de ellas es que muchos de ellos, y lo leeremos más adelante nuevamente, muchos de ellos reaccionaron creyendo, y a esto le llamamos fe. Pero también el texto nos mencionará más adelante cómo es que delante de algo innegable, los cojos saltaban, los ciegos veían, el Espíritu de Dios se manifestaba, pero aún así, aunque no menciona el número, un gran porcentaje de personas reaccionaron no creyendo. Y a esto le conocemos como incredulidad. Finalmente, hay una tercera reacción, y es mucho más peligrosa y drástica que la segunda. Pues no solamente eres un incrédulo y reaccionas con incredulidad, sino que actúas con pecaminosidad en el corazón e inmediatamente y abiertamente te conviertes en un enemigo del evangelio. A esto le llamamos enemistad. Las 3 reacciones, y cada una de ellas genera evidencias.
traen consigo frutos que son perceptibles y de tal manera que te puedes dar cuenta quién actúa con fe, quién actúa con incredulidad y quién abiertamente y probablemente con el tiempo dará cuenta que nunca fue un creyente, sino solamente se ha convertido en un enemigo del evangelio. Al mismo tiempo que las tres reacciones traen consigo frutos y evidencias perceptibles, al mismo tiempo es necesario dejar claridad que cada una de ellas traerá también consecuencias, y consecuencias no solamente terrenales, sino consecuencias eternas. El que creyere, ese será salvo. Mas el que no creyere, hermano, ese será condenado. A manera de introducción y como preámbulo, quiero platicarte que por cerca de 20 años he trabajado en la industria. Y es muy peculiar porque independientemente de cada industria a la que voy, todos terminan haciendo mexicanadas. Pastor, ¿qué es una mexicanada? Usualmente cada maquinaria y cada equipo tiene las herramientas necesarias y diseñadas para poder ser operada o incluso reparada. Pero lo que hace un mexicano es sumamente peculiar. Porque si la maquinaria requiere unas pinzas mecánicas para ser reparada, el mexicano no lo hace con esas pinzas. Encuentra lo que funcionalmente mejor sea para repararla y eso es lo que utilizará el resto de sus días. Funciona tentativamente, pero el uso de herramientas que no fueron diseñadas para ese propósito, también a lo largo de 20 años, he podido ver que el uso de herramientas que no han sido diseñadas con ese propósito ha cercenado dedos, ha mutilado brazos y ha quitado la vida de cientos de personas. Lo que quiero decirte en esta mañana es que la pretensión del día de hoy no solamente es hacerte ver que probablemente eres alguien que tentativamente, estando aquí sentado con nosotros, simplemente no puede ser catalogado como creyente. Mi intención en esta mañana no solamente es hacerte ver tu pecado a través de las Escrituras y probablemente que te des cuenta que vas camino a constituirte como un enemigo del Evangelio. No, hermano. Mandar a la gente al infierno es muy fácil. Lo que quiero dejarte claro es que así como las maquinarias tienen herramientas totalmente diseñadas para que todo funcione correctamente, así de la misma manera el Señor ha dejado a nuestro alcance y ha diseñado herramientas que nos brindan un llamado. Nosotros le conocemos como medios de gracia o disciplinas espirituales, las cuales nos incentivan para ser creyentes y parecernos cada vez más a Jesucristo. Es por ello que el día de hoy, hermano, estaremos brindando herramientas que el Señor ha diseñado para ti, para que sean utilizadas. ¿Son herramientas de salvación? No, hermano, no son herramientas de salvación, son herramientas que te incentivan a caminar en el camino que es correcto. Son herramientas y disciplinas que nos incentivan para la piedad, y la piedad tiene una sola fuente y su nombre es Jesucristo. De tal manera que el día de hoy el tema, la reacción ante el evangelio, fe, incredulidad o enemistad, estará dividido en 3 apartados, de los cuales tengo que advertir que mayormente nos centraremos en el primero, el cual abarca los versículos 12 a 16. Y en este primer segmento estaremos hablando de el evangelio que produce fe o produce incredulidad.
¿El evangelio que produce o fe o produce incredulidad? Posteriormente estaremos pasando a un segundo apartado, donde abarcaremos dos versículos, versículos 17 y 18, y estaremos hablando del mismo evangelio, pero ahora el evangelio que produce enemigos. Finalmente, estaremos abarcando los versículos 19, 20 y 21 para seguir hablando del evangelio, pero ahora el evangelio que es sostenido soberanamente por Dios. Así es que, hermanos, entramos directamente a nuestro primer apartado, el evangelio que produce fe o incredulidad. Y no produce tibios. El evangelio o produce fe o produce incredulidad, porque a los tibios el Señor los vomita de su boca. Entre los versículos 12 y 13, Lucas comienza por darnos algunas de esas características distintivas, las cuales pueden identificar o a un creyente o a un incrédulo, dejando claridad que creyente no es el que está sentado aquí. De verdad, el día de hoy puedes estar sentado aquí pensando en tu mente, ¿qué demonios estoy haciendo en este lugar? Puedes estar aquí con tu familia y probablemente están pensando en cualquier otra cosa. Probablemente sus intenciones ni siquiera están en el Señor. Creyente no es el que asiste. Veamos una de las primeras características distintivas de uno y de otro. En el versículo 12 nos da una primer pista Lucas y nos dice que los creyentes, hablando de los apóstoles, hablando de los seguidores, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿A qué se refiere con todos? ¿Quiénes son esos todos? ¿Todos los apóstoles? ¿Todos los creyentes? La respuesta es muy sencilla de encontrar. De manera implícita, el versículo 13 nos da esa distinción de quiénes son los que están ahí en el pórtico de Salomón y quiénes no son los que están en el pórtico de Salomón. Intuitiva e implícitamente, el versículo 13 hace una separación y nos dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Recordarás que previamente Lucas nos ha hecho mención una y otra vez de esta característica. Nos ha narrado cómo es que los creyentes tienen una característica peculiar, y esta es que la comunidad de creyentes tenía comunión constantemente. La comunidad de creyentes tenía comunión constantemente. Esto se traduce en que caminaban en unanimidad, estaban en un mismo sentir, tenían un mismo espíritu. Por tanto, el incrédulo se diferencia de los creyentes por la peculiaridad de no tener la menor intención de juntarse con ellos. Mucho menos después de haberse dado cuenta de que caminar con los creyentes trae consecuencias si es que no caminan en santidad. Recordemos que previamente Lucas ha escrito la historia de un matrimonio, Ananías y Zafira. Esto fue notorio para todo Jerusalén. Si de por sí no tenía la mínima intención de juntarme con los creyentes, ahora menos que me doy cuenta que caminar como creyente es caminar en santidad, y de no caminar en santidad vendrá muerte. Vamos con los creyentes, vamos con los cristianos. No, ¿qué? Ahí se mueren. Cada uno de estos textos
debería de traer una meditación a nosotros. Debería de tener una aplicabilidad. Porque de otra manera entonces la palabra del Señor sería letra muerta. Y aquí viene la primera advertencia para nosotros. Y tómalo como advertencia, no en manera agresiva, sino la advertencia es como esos autos cuando ponen intermitentes. No es que te van a chocar, es que te están diciendo, estás muy próximo, ten cuidado, vas por mal camino. Bueno, una de las primeras alarmas para un congregante tiene que ver justamente con la renuencia a mantener comunión con el cuerpo de los creyentes. Uno de los primeros signos de alarma para un congregante tiene que ver con el hecho de su renuencia, de no querer, de tratar de rehuir de la comunión del cuerpo de los creyentes. En otras palabras, congregantes que evitan a toda costa compartir su vida, su tiempo, su comunión con otros creyentes más. Hermano, por experiencia comprobada no solamente de tu servidor, esto lo puedes preguntar a cualquier ministro. Sabemos que el primer síntoma de alarma de una muerte anunciada tiene que ver con el distanciamiento. Los creyentes, cuando se consideran así, comienzan con ausentarse a una actividad. Y comenzó con temor por hacerlo un día. O simplemente salen corriendo. Pero llegará un momento en que eso ya no será doloroso para el corazón. Y ya no será un día, ahora será 2 o 3 días durante el mes. Y después ya no serán 2 o 3 días, serán semanas completas, meses completos, hasta el grado en que ese corazón está totalmente frío, está totalmente alejado de la fogata. Imagínate por un momento lo ilógico que es que un pequeño tizón de una fogata comience a decir, yo ya me largo de aquí porque puedo solo. No tardará mucho tiempo en que si él tuviera vida y pudiera decirnos, ha caminado unos cuantos cientos de metros y se ha enfriado totalmente por cuanto el calor no dependía de él, dependía de la fogata donde se encontraba sentado. Charles Spurgeon lo diría de esta manera: el que se separa de la comunión del pueblo de Dios está buscando su ruina espiritual, pues Satanás pesca en aguas apartadas. Pero no solamente el príncipe de la predicación hablaría acerca de este tema. También el teólogo Jonathan Edwards hablaría acerca del distanciamiento intencional de los creyentes o de los congregantes, diciendo, donde no hay amor genuino, hacia el pueblo de Dios, no hay evidencia de conversión verdadera. Hermano, por tanto, lo primero que quiero decirte es que la falta de comunión no es un detalle superficial, no es algo que dices, no importa, sino una evidencia de que el corazón no ha sido regenerado, sino que aún permanece endurecido. La pregunta importante es, hermano, yo soy de esos que en cualquier comunión con los hermanos prefiero irme. Yo soy de aquellos que no tengo la menor intención de asistir donde ellos están. Yo soy de aquellos de los cuales me repugna tener comunión, o simplemente busco cualquier excusa para quedarme en casa. La pregunta real es, hermano, ¿qué tengo que hacer? El Señor, te dije que nos ha dejado herramientas.
La respuesta es procura con intencionalidad hacer uso de uno de los medios de gracia que el Señor te ha provisto para ser formado en piedad. Y esto, lo creas o no, es la iglesia. Es en la iglesia donde nosotros somos confrontados, es en la iglesia donde nosotros llevamos al límite la paciencia, es donde nosotros aprendemos la humildad y la mansedumbre. Hermano, no hay otro lugar. Haz uso del medio de gracia, la iglesia de Cristo. Pastor, es que no me gusta. Bueno, hermano, creo que tampoco te gusta levantarte para ir a trabajar, pero lo haces. ¿Por qué? Porque sabes que es bueno para tu vida. Bajo este escenario de exigencias aparentes, por parte del Evangelio, requerimientos que no son naturales para nosotros como seres humanos, pudiéramos pensar que el Evangelio estaba destinado o está destinado a fracasar. La respuesta que nos da Lucas es que eso no sucedió así. Lejos de pensar que nadie acudiría al llamado del Evangelio debido a tantas exigencias, la respuesta y lo que Lucas nos narra es lo contrario. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más y más, y gran número, así de hombres como de mujeres. Hay algo peculiar en el libro de Hechos de los Apóstoles, y es que desde los primeros versículos Lucas nos ha narrado de manera numérica cómo ha ido incrementando el pueblo de Dios. En Hechos de los Apóstoles 1:15 nos dice que ya eran 120 el número. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 41 nos dice que aquel día se añadieron como 3,000 personas. 3,000 más 120, sabemos la cuenta. En Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 4 nos dice que ese día los que creyeron eran como 5,000. Solamente contando a los hombres. Pero ahora, ¿qué sucede? Lucas no nos está dando un número. Eso se había descontrolado humanamente. Ya no había capacidad para poder llevar una contabilidad de todos los que se estaban sumando a aquel evangelio tan exigente y demandante que solicitaba que me negara a mí mismo. Pensaríamos, de acuerdo al texto que nos dice que los que creían en el Señor aumentaban más, que esto es una decisión personal y que no tiene intermediarios. Hermano, la enseñanza bíblica nos dice que no es así. Pablo más adelante lo dejaría escrito en el libro de Romanos: no es del que quiere, no es del que corre, esto es de Dios, quien tiene misericordia. De hecho, la palabra que se utiliza en el original en griego, prostitsedmi, no se traduce como los que creían en el Señor, se traduce los que estaban siendo añadidos, porque era el Señor quien extendía misericordia y los traía a su cuerpo. Previamente Lucas nos lo ha enseñado ya. En el libro de Hechos 2:47, Lucas lo deja claro. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. No es el hombre, es el Señor quien extiende misericordia o no, y es Él quien trae a los que le pertenecen. Pastor, ¿esto nos exime de no hacer lo que tenemos que hacer? No, hermano. No, esto no nos exime. Si el Señor ha dejado corresponsabilidad en la piedad, nosotros tenemos que incentivarnos. Pastor, es que no me gusta, me cuesta. Veremos más ejemplos adelante de todo lo que nos cuesta y que aún así lo hacemos.
porque sabemos que es para nuestro bien. El número de los creyentes creció tanto que Lucas nos da un ejemplo de qué es lo que tenían que hacer debido a que ya eran tantos. Eran tantos que sacaban ya a los enfermos a las calles y los ponían en camas y los ponían en lechos para que al pasar Pedro o a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hermano, lo que nos traduce este texto es que el número había crecido tanto que esos 12 ya no se daban abasto. Ya no podía haber una atención personalizada. Ahí los chicos cristal no tenían cabida. Es que no viene a verme y no me habla. No, hermano. Ellos sabían que ya no era suficiente y que por tanto, con fe sobre esos enviados por parte de Dios, confiaban en que si aún con la sombra de aquellos hombres, ellos podían alcanzar misericordia terrenal, pero implícitamente el deseo, el anhelo y la confianza de sanidad trae implícito el creer. Oye, ¿por qué sacas a tu enfermo a la calle? Para ver si acaso. No, hermano, no. ¿Por qué llevas a tu hijo que está casi muerto? Para ver si acaso. No, hermano, hacer lo que estaban haciendo estos creyentes es porque había un elemento distintivo al cual conocemos como la fe, y ellos estaban convencidos, tenían la certeza de lo que no podían ver. Por ello, los creyentes demostraban a través de estos hechos su confianza en el poder, en la misericordia de Dios, que ahora estaba residiendo en sus enviados, en los apóstoles. Es necesario dejar claridad para evitar doctrinas antibíblicas que no era la sombra de Pedro, no era el manto de Pedro, no era el sudor o la sangre de alguien. No, hermano. La convicción de los creyentes se centra en el poderío de Dios y en las evidencias de esa instauración del reino de los cielos. De hecho, te recomiendo que leas el libro de Hebreos, capítulo número 11, aunque solamente leeremos el versículo 1, pero todo el capítulo es una delicia ver cómo es que el concepto de la fe nunca viene disasociado. La fe no viene acompañada de pasividad. La fe no viene acompañada de mediocridad. La fe no viene acompañada de estar totalmente inanimados. No, lo que vemos nosotros a lo largo de Hebreos 11 es que la fe siempre trajo saltos de fe, acciones, obras. Por la fe, Abraham dejó a su parentela. Por la fe, Noé construyó el arca. Por la fe. ¿Por qué? Porque tenían la convicción y eso los llevó a moverse. Dice el libro de Hebreos, capítulo número 11, versículo 1. Es pues la fe. ¿Qué es la fe? Nos dice la certeza de lo que se espera. La certeza, no hay cupo para la probabilidad. Estoy totalmente convencido. Pero no culmina ahí. Nos dice que además de ser la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Esta fe, que venía acompañada de obras, pues sacaban a los enfermos y buscaban el favor de Dios, fue extendida fuera de Jerusalén. Es lo que nos narra el texto. El evangelio no pudo ser contenido por una franja territorial, de tal manera que nos dice el versículo número 16 que aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. En Querétaro hace muchos años encontraron un pozo mágico.
un pozo donde salía agua que traía sanidad, el agua de Tlacote. Al principio comenzó con gente de alrededor que llegaba a tu casa y te decía, no hombre, vamos, que esa agua es bien milagrosa. Y decía, ¿será o no será? Y la gente acudía con dudas, con sus, vamos a ver qué. Pero después era contagiada y esto se extendió. Venía gente de otras ciudades con sus garrafas, con totes, con medios. ¿Eso es fe, hermano? Sí, eso es fe. Pero la ventaja de la fe no es en sí misma, no es per se, es donde depositas la confianza y la certeza. Y ese es el problema. No es intención de este sermón el tratar el tema de la continuidad o el cese de las evidencias de sanación. Esa no es la intención, al menos hoy no tendré el tiempo, hermanos. De tal manera que no ahondaré si las manifestaciones de sanidad continúan. No, hermano. Pero lo que sí basta decir con respecto a esto es que como iglesia creemos y confiamos en la soberanía de Dios. De tal manera que si a Dios le place sanar a uno de los suyos o a alguien que no es de los suyos, soberanamente Él lo va a sanar. Y si al Señor no le place, al igual que en el caso de Tito, en el caso, de Timoteo, en el caso de Pablo, confiamos en que su soberanía y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y el hecho de que sane o no sane a alguien no demerita nuestro amor hacia Él. Si el Señor sana, damos gloria a Dios. Si el Señor no sana y se lleva a alguno de nosotros, aún como Habacuc, nosotros profesaremos, me gozaré en el Dios de mi salvación. Lo que es importante a lo largo de este texto es destacar, de acuerdo a nuestro tema central, que la fe viene acompañada de acciones. La fe viene acompañada de acciones. Del mismo modo, aunque Lucas no lo menciona, nosotros podemos inferir por propia lógica y deducir que mientras los creyentes, los que creían, los que depositaban su fe, eran capaces de sacar a sus enfermos, eran capaces de llevar a sus familiares, eran capaces de asistir a donde los creyentes, eran capaces de viajar distancias, eran capaces de traer a su endemoniado. Por deducción implícita, luego entonces los incrédulos no mueven un dedo. Son pasivos, son aletargados. Las cosas del Señor son pérdida de tiempo. De tal manera que, a diferencia de los creyentes que acudían a la fuente de sanidad, los incrédulos seguramente continuaron confiando en sus fuerzas, en sus capacidades, en los medios usuales de este mundo, pero no depositaron su confianza ni en el Mesías ni en sus enviados. Hermano, eso sigue sucediendo hoy en día. Vuelvo a repetir y lo digo con todo respeto y con dolor en mi corazón. Puedes estar sentado aquí y no querer comunión con el cuerpo. Puedes estar sentado aquí y lo mismo será ausentarse un día, un mes, una semana. Puedes estar sentado aquí y simplemente tu corazón está lleno no de Cristo, sino de tu propia fortaleza. Si tu fe no viene acompañada de acciones, si como creyente eres similar a un árbol de esos inmóvil, esto, hermano, esto debe de encender una señal de advertencia espiritual para tu vida.
Hoy la pretensión no es que el vecino te evalúe. Hermano, hoy debes de ser honesto totalmente contigo y autoevaluarte a través de la exposición de este extracto del fundamento de Dios. ¿A dónde acudes? ¿A dónde acudes? No solamente cuando las cosas van bien, sino aún cuando las cosas van mal. ¿A dónde acudes? ¿Realmente vas a la fuente de la piedad? Lo he dicho ya. Hebreos 11 está lleno de acciones. Por la fe entendemos que fue hecho el universo. Por la fe Abel sacrificó, ofreció mejor sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto. Sin fe, hermano, sin fe, sin movimiento, es imposible que agrades a Dios. Por la fe, Noé preparó el arca para salvarse. Por la fe, Abraham obedeció. Por la fe, también la misma Sara dio a luz. Por la fe, Abraham ofreció a Isaac. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob. Por la fe, Jacob bendijo a cada uno de sus hijos. Por la fe, José mencionó la salida de los hijos de Israel. Y podemos continuar. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga al ejército extranjero. Pero otros, por la fe, estuvieron dispuestos, dice Hebreos 11:36, por la fe otros experimentaron vituperio y azotes. Y además de esto, experimentaron prisiones y cárceles. Por la fe, algunos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Me preguntaba durante la semana, si el Señor hubiera escrito acerca de ti, si el Señor hubiera escrito acerca de mí, ¿qué pudo haber escrito? Por la fe se quejaba de todo. Por la fe dividía iglesias. Por la fe era contencioso. Por la fe era murmurador. Y me doy cuenta que en verdad todos esos elementos no provienen del Señor. Que la fe ciertamente viene acompañada, pero viene acompañada de frutos que provienen de su espíritu. Humanamente, acabamos de leer, las cosas no siempre salieron bien, pero ellos depositaron su confianza en el Señor y todos los demás fueron testigos. Te preguntarás, evaluándote a ti mismo, ¿acaso estoy muerto? ¿Acaso estoy muerto? Porque mi cuerpo no responde. Hay fe, pero no hay obras. ¿Acaso estoy muerto porque no respondo ante el Señor? Y te preguntarás entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hermano, procura con intencionalidad hacer uso de los medios de gracia que el Señor te ha provisto para la piedad. Y el segundo, el Señor lo redactó por más de 1000 años a través de más de 40 escritores, y es su revelación escrita, la palabra de Dios. Pastor, la realidad es que no me gusta, la realidad es que me da flojera, la realidad es que me da pereza. Bueno, hermano, en ocasiones tampoco nos gusta caminar ni nos gusta ejercitarnos, pero lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque sabemos que es para nuestro bien. Ejercítate en la piedad, ejercítate en la piedad. Llegamos al segundo apartado.
Porque este evangelio que también, que al mismo tiempo produce fe y produce ingenuidad, dejamos claro que también, sí, Señor, es un evangelio que produce enemigos. Los enemigos caen dentro de la esfera de los incrédulos. Sí, hermano, dentro de la categoría de los incrédulos nosotros tenemos una cepa que es mucho más peligrosa. Un incrédulo por sí mismo es solamente un sentenciado a muerte que no ha sido informado de que va a morir. Un incrédulo simplemente es un sentenciado a muerte que no ha sido informado que su fin es muerte. Pero un incrédulo con intenciones destructivas, un incrédulo con intenciones destructivas se convierte automáticamente en un enemigo del evangelio. Esto fue lo que experimentó el evangelio en el texto que hemos leído. Esto fue lo que experimentaron los exponentes del evangelio. Pues no todo fue miel sobre hojuelas, hermano. No fue así. Lo mismo que sigue sucediendo hoy en día es lo mismo que sucedió en aquel entonces y es lo mismo que seguirá sucediendo hasta el día en que la instauración total del reino haya llegado a su fin. Dice el versículo número 17 del texto base que entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, para que no te quede duda, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Seguramente recuerdas lo que vimos la semana pasada. La historia de un matrimonio, Ananías y Zafira, que estaban contemplados visiblemente dentro del cuerpo de la iglesia. Comían con los hermanos, caminaban con los hermanos. Estoy seguro que a un lado estaban juntos levantando sus manos y adorando al Señor. Pero la semana pasada llegábamos a una conclusión, y es que mientras en Hechos de los Apóstoles previamente se dice que todos fueron llenos del Espíritu, en el caso de Ananías, su corazón fue lleno de celos, de mentira, de pecado. Lo que nos narraba el texto de la semana pasada es que Satanás llenó su corazón y él responsablemente no puso freno a esa llenura. Hermano, es que Satanás puede poner cualquier cosa en el corazón de cualquiera de nosotros, pero eso no nos exime de la responsabilidad implícita de no parar totalmente ese pecado. Pero nosotros lo alimentamos, lo cuidamos, le ponemos fertilizante, de tal manera que lo que sucedió con Ananías es que no cuidó su corazón, no cuidó de qué estaba llenando su corazón. Esto es exactamente lo que está sucediendo con los líderes y la secta que es mencionada en el texto base. Pero aquí surgen varias preguntas. Al menos a mí me surgen. La primera de ellas es, ¿acaso ellos como sumos sacerdotes no conocían las escrituras? ¿Acaso como sumos sacerdotes no conocían el fundamento de Dios? Por supuesto, hermanos, ellos habían sido elegidos como autoridades para guiar al pueblo a través de las escrituras. De tal manera que ellos conocían las escrituras, los mandatos, los preceptos, los estatutos de Dios. Pero tanto el sumo sacerdote como los integrantes de la secta de los saduceos descuidaron su corazón. Ellos se llenaron de celos.
Y continúa diciendo el versículo 18 que luego entonces eso que estaba dentro del corazón, la abundancia del corazón, tuvo que salir. ¿Cómo se expresó lo que había en el corazón? Versículo 18, echando mano a los apóstoles y poniéndolos en la cárcel pública. ¿Cómo es que suceden las cosas, hermano? Y tal vez a veces no prestamos atención a esto y es muy peligroso para la vida espiritual de un creyente. Santiago 4:1, no lo busques, anótalo. Hace esta pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Le está hablando a los creyentes, hermano. No le está hablando a los gentiles. Le está hablando al cuerpo que se reúne con el fin de adorar a Dios de manera periódica. Ay, pastor, pensamos que solamente entre nosotros habría guerras y pleitos. No, hermano. Es algo que sucede inherentemente dentro de las iglesias. Pero Santiago les hizo esta pregunta porque tal vez algunos se preguntaban dentro del pueblo: ay, pues no que somos cristianos. De tal manera que, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Lo que tal vez esperaba algunos de ellos era que Santiago le diera la razón. Ah, es culpa del hermano. Es culpa de la hermana, ya ves que es bien chismosa. Es culpa de tu papá, es culpa de tu mamá. Pero esa no fue la respuesta. Responde con una pregunta que es retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que implícitamente tiene la respuesta. Y dice Santiago: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Acaso no provienen de ustedes mismos y están en sus miembros combatiendo? Lo que le dice Santiago al pueblo es: ustedes codician y no tienen, matan y arden en envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. De tal manera, mi pequeño saltamontes, que no, cuando tú pecas, lo primero que tengo que decirte no es que el pecado surgió de la noche a la mañana, no es que, ay, ¿qué le habrá pasado al hermano? Si durante tantos años bendecía, alababa, ayudaba y de un día para otro, ¿qué se le metió? No, hermano, no se le metió nada. Ahí estaba, ya. Estaba creciendo al interior de su corazón. Lo único que sucedió es que simplemente eso ya no pudo ser contenido y simplemente ¡buah!, salió al exterior. De la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón. Habla la boca, habla el Facebook, hablan tus estados. Hermano, tenga cuidado con su corazón. No son los hermanos, no es la iglesia, no es el malvado pastor o tus ingratos padres que desde la niñez te trataron mal. El único responsable de lo que hay en tu corazón y el único que dará cuentas de lo que hay en tu corazón eres tú. Nadie más. La perversidad del sumo sacerdote y la envidia de los saduceos no surgió en un instante. Vuelvo a reiterar, el pecado no brota de la noche a la mañana, crece en un corazón que es descuidado. Por eso, hermano, por eso de verdad, por segunda ocasión en 15 días, te digo, guarda tu corazón, ten cuidado de tu corazón, visualiza de qué lo estás alimentando. No sea, hermano, que a pesar de las advertencias por parte del Señor, termines oponiéndote al evangelio que un día profesaste. En otras palabras, estás a tiempo para no ser encontrado al final de tus días como un enemigo directo de Dios y por tanto un enemigo de su evangelio. Al igual que en los segmentos pasados, la pregunta es: pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer?
La respuesta es exactamente la misma. El Señor ha dejado herramientas diseñadas para que camines en piedad. Procura pues entonces con intencionalidad hacer uso de los medios de gracia que el Señor ha provisto para la piedad. Hemos mencionado a la iglesia, hemos mencionado su palabra. La tercera en esta mañana, hermano, y suenan muy sencillas, pero estoy seguro que un alto porcentaje de ustedes no las practica y no lo hace con disciplina. De tal manera que la tercera es el medio de comunicación con el Señor. Pedís y no obtenéis. ¿Por qué? Porque pides mal. O incluso no pides, no te acercas. Está ahí el medio de comunicación para con el Señor. Y lo primero que llega a nuestra mente es: qué aburrido, qué pesado, qué fastidio es eso de orar. Si tan solo comprendiéramos que en medio de una guerra total, el tener acceso y un medio de comunicación con el sargento primero del batallón sería la manera de salvar o de perder nuestras vidas, ansiaríamos el tomar ese medio de comunicación para comunicarnos con él. Hermano, nosotros tenemos la herramienta, tenemos el medio de la oración. ¿Y sabes qué es lo que hacemos? Mexicanadas. En el tiempo de preocupación, en el tiempo de ansiedad, en el tiempo de tibieza, en el tiempo de incredulidad, acudimos a cualquier otro lugar. Pero no al lugar donde debemos acudir. No hacemos uso de los medios de gracia, de las disciplinas espirituales, de las herramientas que el Señor ha tenido para nosotros. Pastor, es que eso no me gusta. Bueno, hermano, tampoco te gusta comer verduras, pero en ocasiones las comemos porque sabemos que son para nuestro bien. A partir de este momento, nos empieza a narrar Lucas cómo es que los enemigos del Evangelio no cesaron. Hermano, y la historia nos ha dicho que en verdad los enemigos del Evangelio no han cesado. Cientos de enemigos de la cristiandad han abierto descarada y abiertamente su odio hacia el Evangelio. Y han intentado destrozarlo descaradamente. No se ocultan. Públicamente expresan su odio hacia el Cristo. Pero por otro lado, yo no te digo, tengamos cuidado del perro que ladra. No, hermano. Los peores perros son los traicioneros que se esconden solamente para encontrar el momento propicio y entonces atacar. Porque por otro lado, el mismo Pablo advertiría a su siervo Timoteo que los enemigos del Evangelio no solamente vendrían de fuera. Jesucristo lo plantearía con una parábola. El dueño del terreno salió a sembrar y sembró buena semilla. Pero venida la noche, vino uno de sus enemigos y sembró mala semilla. Al día siguiente los labradores le dijeron: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla? Entonces, ¿por qué es que nosotros vemos que en medio del trigo hay cizaña? ¿Lo cortaremos? No lo corten. Recuerden que aunque ustedes son labradores, a veces no distinguen entre uno y otro. De hecho, le llaman el falso trigo. Mejor dejen que crezcan juntos y cuando venga el tiempo de la siega y entonces sí podamos distinguir el fruto de uno y el fruto de otro, llevaremos el trigo a nuestros graneros y quemaremos a la cizaña. Hermano, cuando se narra este texto, habla acerca del mundo, pero bien puede tener una aplicabilidad en relación a los enemigos del Señor. Estoy totalmente seguro, no solamente porque lo creo, sino porque lo hemos vivido, que en medio de nosotros surgen enemigos de la propia iglesia. Así ha sucedido, así sucederá, y no solamente con nosotros, sucederá hasta el final de los tiempos, porque escrito así está. Sin embargo, hermanos,
delante de este escenario de tantos enemigos, enemigos afuera, enemigos adentro, enemigos que no podemos distinguir que son nuestros enemigos, sino hasta en el momento en que da su fruto. Entonces, hermano, ¿para qué continuamos en esto? Si es un camino lleno de dolor y desesperanza. Bueno, aquí es donde llegamos al apartado número 3, y el cual es hermoso y es el último. Continuamos en este camino porque nos dice el apartado número 3, porque el evangelio es un evangelio que ha sido y será soberanamente sostenido por Dios. Dice el versículo número 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Qué escena tan hermosa? Un ser angelical que es obediente de manera total y cumple una ordenanza que le ha sido encomendada. Pero ahora piensa por este momento, hermano, ¿cómo es que ha habido ocasiones en las cuales como iglesia o como hermanos hemos tenido situaciones que decimos: Señor, ya mejor llévame? Porque el escenario es drástico, porque las fuerzas se acabaron, porque ya no hay voluntad, porque tal pareciera que todo se ha extinto. Lo que están viviendo nuestros hermanos, humanamente narrado, es un escenario aún mucho más extremo. Ten en consideración que humanamente, como creyentes, estaban sobre de ellos las autoridades eclesiásticas, que al mismo tiempo eran autoridades civiles. Pero no solamente eso, tienen encima de ellos a cada instante al poderío económico y político, la llamada secta de los saduceos. Que los encarcelan, y humanamente, si hubiéramos estado nosotros fuera viendo todo esto, diríamos: esto ya valió. Señor, para esto nos has llamado. Eso es humanamente. Pero entonces entendemos que todas las autoridades han sido establecidas por Dios de acuerdo a Romanos 8:13, y que las autoridades terrenales, por mucho poderío que tengan, por mucha fortaleza, son poderes limitados, pero Dios reina sobre todo. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hacemos una distinción. La soberanía terrenal, decir soy el soberano de esta nación, quiere decir que hay otro soberano que geográficamente es de otra nación, pero tengo uno a la par. Pero cuando hablamos de la total soberanía de Dios, hablamos de una soberanía que es por encima de cualquier autoridad, por encima de cualquier principado, por encima de cualquier potestad. Pues no hay otro Dios que se encuentre a su mismo nivel, porque no hay otro Dios, porque su soberanía se traduce en que su autoridad no solamente es en los cielos, sino también es en la tierra. Mientras humanamente el escenario es totalmente catastrófico, nosotros recordamos que Jesucristo dejó claridad que las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia, y así ha sido a lo largo de los años, y la historia nos muestra que una y otra vez esa palabra ha sido cumplida y la iglesia continúa caminando.
De tal manera, hermano, que ante cualquier escenario nosotros podemos confiar ciegamente de que es Dios quien sostendrá soberanamente su evangelio. Ante tal respaldo, hermano, estoy seguro que, al igual que yo, cuando estaba en la secundaria era de los más chaparrillos, de los más chiquitillos. Después, mamá me dio Cresilac. Pero cuando eres de los más chiquitillos del salón, no falta quien te la haga de emoción. Como eres el más indefenso, el más cachorrillo, el más chaparrín, no faltan los malosos. Pero en muchas de las ocasiones no falta el amigo grandulón que llegará y dirá, yo por él. Y entonces se acabó el temor. Bravucones, aquí está mi Spike. Hagan lo que quieran. Hermano, si eso hacíamos con una persona humanamente poderosa más que los demás, ¿qué es lo que haremos cuando nuestra vida, nuestro caminar, nuestro futuro, nuestra muerte, nuestra eternidad está en manos del Señor? Te voy a decir qué es lo que hicieron los apóstoles. El Señor ordenó y ellos obedecieron. El Señor, a través de un ser celestial, ordenó y ellos obedecieron. El Señor ordenó, pónganse en pie, vayan y lleven el evangelio al pueblo. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? No, señores, que ahorita me siento mal. No, es que no me han dado de comer, no me han dado de... No, hermano. Cuando hay una autoridad tan grande respaldando tus pasos, aunque no lo puedas ver, aunque parezca que no está ahí, aunque parezca que se ha ausentado, cuando hay una autoridad tan grande, tan omnipotente y está respaldando tus pasos, lo único que nos queda hacer es someternos en obediencia y en humildad. Así es que, habiendo oído, los apóstoles se pusieron en pie y de mañana, muy de mañana, corrieron a anunciar el evangelio de Jesucristo en el templo para expandir al pueblo las buenas nuevas de salvación. El evangelio de su Señor. Pastor, ¿y qué pasa si estoy desmotivado? ¿Qué pasa si las fuerzas se han ido? ¿Acaso hay herramienta también para esto? Sí, hermano. Una vez que tú has recibido el medio de gracia que es el evangelio, lo único que te queda por hacer es, en total convicción con aquel que te está respaldando, ir y hacer discípulos a las naciones, salir y predicar el evangelio. Al igual que con las anteriores herramientas, sé que vas a poner 1001 justificantes. No puedo, no quiero, no tengo tiempo. Hermano, hay muchas cosas que hoy en día haces aún sin ganas y aún sin querer, y las haces porque sabes que son para tu bien. Predicar el evangelio es lo más hermoso que podemos tener. Es llevar a aquellos muertos que no se han dado cuenta que lo son, la fuente de la vida eterna. Si nosotros pudiéramos concluir el día de hoy, concluiríamos con algo muy sencillo. Y pudiéramos decir que el evangelio es atemporal. Sigue sucediendo exactamente lo mismo. Aunque parece que es una narración que quedó en el pasado, no, hermano. ¿Te has dado cuenta? Todo sigue sucediendo igual. El evangelio sigue produciendo 3 reacciones. Produce fe, corazones totalmente incandescentes. O produce incredulidad, corazones tibios, fríos, muertos.
o en el peor de los casos, produce enemistad, oculta o declarado. Pero ¿cuál es la intención tanto del autor como de tu servidor? La intención es que a través de estos tres escenarios puedas responder examinando tu propio corazón y determines quién eres tú. La fe viva actúa. La incredulidad se enfría. Y la enemistad endurece cada vez más. Hermano, pero el Evangelio, contigo o sin ti, seguirá siendo sostenido por Dios y seguirá avanzando hasta el fin. No te quedes fuera. Haz uso de las herramientas que el Señor ha diseñado. Clama por misericordia, clama por salvación. Que la gracia, que la paz y sobre todo la misericordia del Señor sea con cada uno de nosotros.